Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les vamos a hablar acerca de los ciclos termodinámicos, en específico el ciclo diésel, el cual es ideal para máquinas de encendido por compresión. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. Un motor de ignición por compresión de 6 cilindros, 4 tiempos, 3.2 litros, opera en un ciclo diésel ideal con una relación de compresión de 19. El aire está a 95 kilopascales y 67 grados Celsius al iniciarse del proceso de compresión, y la velocidad de rotación del motor es de 1750 rpm. El motor usa diésel ligero con un poder calorífico de 42.500 kJ sobre kilogramo, una relación aire-combustible de 28 y una eficiencia de combustión del 92%. Usando calores específicos constantes a 850 Kelvin, determine a. La temperatura máxima del ciclo, b. La producción neta de trabajo por ciclo y eficiencia térmica, c. La presión media efectiva, d. La producción neta de potencia y e. El consumo específico de combustible en gramos sobre kilovatio hora. Para empezar a resolver el ciclo, primero debemos entender sus procesos, los cuales son: del punto A al punto B tenemos una compresión adiabática y es un proceso isentrópico, por lo que podemos ver en el diagrama, temperatura es entropía. Del punto B al punto C tenemos un calentamiento del gas a presión constante, por lo que nos resulta un proceso isobárico. Del punto C al punto D tenemos la expansión adiabática a entropía constante, es decir, un proceso isentrópico. Y del punto D al punto A tenemos un enfriamiento a volumen constante, es decir, un proceso isocórico. Bueno, como datos tenemos que la relación de compresión de 19, una presión 1 de 95 kilopascales, la temperatura 1 de 340 Kelvin, el poder calorífico del diésel de 42.500 kJ sobre kilogramo, una relación de aire-combustible de 28, una eficiencia de combustión del 98% y los datos de la mezcla que son a 850 grados Kelvin, los cuales son R de 0,287, CP de 1,11, CB de 0,823 y K de 1,349. Nos pide calcular la temperatura máxima, el trabajo neto, la eficiencia térmica del ciclo, la presión media efectiva y la relación de combustión. Bueno, tenemos en la parte derecha los diagramas en donde nosotros podemos identificar el primer proceso, que es de 1 a 2, el cual es una compresión isentrópica a entropía constante, por lo que tenemos las siguientes fórmulas: que la presión 1 por volumen 1 a la K es igual a la presión 2 por el volumen 2 a la K. También tenemos la otra fórmula, que es la relación de compresión es igual al volumen 1 sobre el volumen 2. Haciendo un sistema de ecuaciones podemos sacar la presión 2 despejando y nos queda la presión 2 es igual a la presión 1 que multiplica la relación de compresión a la K, dándonos un resultado de 5044 kilopascales. Igual tenemos la siguiente fórmula, que dice la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2. Si de aquí despejamos nosotros la variable de temperatura 2, porque es la que queremos obtener, nos queda un resultado de 950,1 Kelvin. Este proceso lo vamos a realizar a través del software Coco Simulator. Así que yo la tengo abierto y empezamos a resolver el primer paso.
Vamos a dar las características a nuestro ciclo escogiendo primero la sustancia. Seleccionamos por defecto. Esto va a ser mezclar. Penny Robinson, añadir, y escogemos nitrógeno, los elementos que conforman el aire, los principales, nitrógeno y oxígeno. Ok, sí, y listo. Así que vamos a diagramar el primer punto, el punto 1, el cual tiene la presión de 95 kilopascales, una temperatura 1 de 340 Kelvin. Aquí tenemos la fracción molar del nitrógeno, cuesta 0.79, 0.21, flow 1. Y listo, configuramos nuestra sustancia. Nos vamos a la parte de elementos y sabemos que es un proceso isentrópico, una compresión, por lo que escogemos un compresor. Un compresor. Y lo editamos. Lo que queremos o lo que tenemos es la presión de salida en unidades de kilopascales, y la presión de salida era 5044. Y listo, verifiquemos. Está corriendo y lo vamos a ver. Entonces ya nos da una temperatura, la cual calculamos. Y listo, ahí tenemos nuestra primera etapa. Sigamos. También aspectos importantes que debemos tomar con respecto al ejercicio son la relación de aire-combustible, la cual nos dice que es igual a la relación de compresión, es igual al volumen de espacio vacío más el volumen de la cámara del motor sobre el volumen de espacio vacío. Si reemplazamos estos valores, tenemos ya un volumen de espacio vacío. Entonces el volumen 1 va a ser igual al volumen de espacio vacío más el volumen de la cámara de combustión. Y tenemos un volumen de 0,003378 metros cúbicos. Esto nos sirve para calcular la masa total del cilindro, la cual aplicamos la ecuación de PV es igual a MRT, despejamos la masa y tenemos la masa. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nosotros utilizamos estos datos para poder calcular la masa del combustible, ya que la masa del combustible quemado durante un ciclo es, aquí AF es la relación del aire combustible, es igual a la masa de aire sobre la masa de combustible, y sabemos que la masa de aire es igual a la masa total menos la masa de combustible. Despejamos la masa de combustible y obtenemos un valor de 0,0001134 kilogramos. Acabado este proceso, entonces nos dirigimos al proceso isobárico, el cual se encuentra entre los puntos 2 y 3. Como se puede observar en los diagramas, es un proceso a presión, un calentamiento del gas a presión constante. Así que en este proceso se va a producir el calor de entrada, la adición de calor, la cual lo deducimos de la siguiente fórmula, que el calor de entrada es igual a la masa del combustible por el poder calorífico por la eficiencia de combustión. Despejando esta ecuación por sus variables, obtenemos que
da un resultado de 4723 kilojoules. Con el calor de entrada nosotros podemos aplicar otra vez la ecuación de calor de entrada, la cual es igual a la masa por Cv delta T, pero como esta vez ya tenemos el calor de entrada, vamos a despejar la temperatura 3. Entonces despejamos la temperatura 3 y tenemos que nos da un resultado de 2244 Kelvin. La relación de corte es beta igual a la temperatura 3 sobre la temperatura 2, por lo que nosotros ya calculamos y nos da un resultado de beta igual a 2,362. También nosotros en el proceso de 2 a 3 tenemos que el volumen 2 es igual al volumen 1 sobre la relación de compresión y calculamos el volumen 2. Asimismo, el volumen 3 es igual a relación de corte por el volumen 2 y tenemos el volumen 3. En estos puntos tenemos que la presión 3 es igual a la presión 2 y el volumen 4 es igual al volumen 1. Antes de seguir, vamos a continuar con la parte de la simulación. Entonces nos quedamos en una compresión adiabática. En el proceso de 2 a 3 se obtiene un calentamiento del gas a presión constante, por lo que escogemos un calentador. Y le usamos sus propiedades, cuál es temperatura de salida, y ponemos la temperatura que calculamos. De 2244 Kelvin. Okay. Conectamos a la siguiente etapa y vamos verificando que tenemos la presión de 5044 kilopascales y la temperatura de 2244 Kelvin. Listo, hasta esta etapa estamos completo. Vamos ahora al proceso de 3 a 4, un proceso isentrópico. Aquí es una expansión adiabática, pero la entropía es constante, como se observa en los diagramas PV y TS. Así que podemos aplicar la siguiente ecuación. T4 es igual a T3 que multiplica B3 sobre 4 a K menos 1. Despejamos esta fórmula y obtenemos que la temperatura 4 es de 1084 Kelvin. Asimismo tenemos que la presión 4 es igual a temperatura 3 que multiplica B3 sobre B4 y eso elevado a la K. Despejamos la presión 4 y tenemos un resultado de 302.9 kilopascales. Entonces con estos datos nos dirigimos otra vez al simulador y vamos a colocar ahora un expansor. Como de expansores y turbinas y lo colocamos. Damos las características, kilopascales, y tenemos una caída de presión. Una presión de salida de 302.9. Aquí cambiamos las unidades, kilopascales, y es 302.9 kilopascales. Y listo. Conectamos
simulamos. Y obtenemos nuestros valores. Sigamos con el ejercicio. En el proceso de 4.1 es un proceso isocórico y también nos permite calcular el calor de rechazo con la siguiente fórmula. El calor de rechazo es igual a masa por Cv, temperatura 4 menos temperatura 1. Con los datos ya obtenidos simplemente reemplazamos y tenemos que el calor de rechazo es de 2013 kJ. El trabajo neto y la eficiencia térmica son las siguientes. El trabajo neto se calcula mediante la siguiente ecuación. El trabajo neto es igual al calor de entrada menos el calor de rechazo. Reemplazamos los valores y nos queda que el trabajo neto es igual a 2710 kJ. Y la eficiencia térmica es igual al trabajo neto sobre el calor de entrada, por lo que tenemos una eficiencia térmica del 57,4%. Otro punto que nos pediría determinar es la presión media efectiva, la cual es el trabajo neto sobre el volumen 1 menos el volumen 2. Reemplazamos los datos y tenemos una presión media efectiva de 847 kilopascales. El literal D nos decía la potencia para una velocidad de motor de 1750 rpm, por lo que nosotros tenemos el flujo del trabajo neto es igual al trabajo neto por el flujo de la eficiencia sobre 2. Despejamos la fórmula y tenemos que 2710 kJ sobre un ciclo, hacemos una conversión que 1750 revoluciones sobre minuto y 2 revoluciones es un ciclo por un minuto sobre 60 segundos. Y tenemos una potencia neta de 39,5 kilovatios. Y finalmente calculamos el consumo específico del combustible en gramos sobre kilovatios hora. El consumo específico del combustible es igual a la masa del fluido sobre el trabajo neto. El consumo específico de combustible es igual a la masa del fluido, masa del combustible que teníamos de dato, y el trabajo neto que igual teníamos de dato. Hacemos conversión de unidades, despejamos y nos da un total de 151 gramos sobre kilovatios hora. Antes de pasar al simulador, vamos a recordar el último proceso. Ya tenemos nuestro proceso, tendremos que volverlo al paso 1. Eso es mediante un enfriador. Tenemos que del proceso 4 del punto 4 al punto 1 tenemos un enfriamiento del gas a volumen constante, por lo que tenemos un congelador. Vamos a cambiar el icono para que se pueda distinguir. Y lo editamos. Una salida de temperatura, la cual va a ser la temperatura inicial de 340 Kelvin. Una caída de presión. Entonces nosotros teníamos la presión la presión 4 de 302.9 menos la presión inicial que era ...95 kilopascales. Así que tenemos una caída de presión de 207.9 kilopascales. 107.9 kilopascales. Ok, aquí cambiamos las unidades. 107.9. Y listo. Unimos.
corremos, obtendremos los valores iniciales. Bueno, también vamos a calcular el trabajo neto y la eficiencia. Entonces, vamos primero a la parte del calentamiento. Dale doble clic en la pestaña de ports, añadir información virtual, head duty, salida, ok. Y en el calor de rechazo igual, repetimos la operación. Listo. Entonces añadimos aquí en los elementos una information calculator, el cual va a ser el trabajo neto. Esto lo subimos por acá y el trabajo neto vamos a editarlo, edit. Añadimos una, el cual es el calor de entrada, y otra que va a ser el calor de salida o el calor de rechazo. La salida se va a llamar trabajo neto y sus unidades listo. Y la fórmula va a ser que el calor de entrada menos el calor de salida, pero como el calor de salida es negativo, vamos a ponerlo más. Y listo. Seleccionamos la parte de comunicación virtual. Ay, perdón, es aquí. Este es calor de emisión y de la misma forma ya escogemos el trabajo neto con una flecha. ¿Cuál es el trabajo neto? Y hemos calculado el trabajo neto. Cambiamos a kilovatios. Una vez calculado el trabajo neto, entonces procedemos a calcular la eficiencia térmica del ciclo. Otra vez añadimos, damos doble clic, añadimos otro puerto virtual y seleccionamos el elemento de información y la parte que dice information calculator. Seleccionamos y lo colocamos aquí. Esta ecuación, vamos a la parte de editar y vamos a seleccionar las variables, cuáles son el trabajo neto, y el calor de entrada. La salida va a ser la eficiencia. La fórmula va a ser al trabajo neto dividido para el calor de entrada. Ok. Seleccionamos nuestra parte y nos vamos a la parte del trabajo neto. Un canal de
pegamos y finalmente seleccionamos nuestra salida. Y listo, esto se va a hacer eficiencia. Y seleccionamos, le damos play y vamos a observar la eficiencia, que es de 0.41. Eso es todo con respecto a la parte del ciclo diésel y a la simulación en el software Coco Simulator. Gracias.